Hay un final alternativo de Juego de Tronos que HBO nunca mostró. No es una escena eliminada ni un capítulo perdido, es algo mucho más profundo y perturbador, el final que George R.R. Martin escribió en las páginas de sus libros y que la serie deliberadamente ignoró. Porque mientras la serie terminó con Bran Stark como rey y Jon Snow exiliado al norte, los libros están construyendo hacia algo completamente diferente. Algo más oscuro, más complejo y devastadoramente más coherente con todo lo que la historia ha estado diciéndonos desde el principio. Hoy vamos a desenterrar el verdadero final de Juego de Tronos, el que HBO abandonó, el que George R. Martin lleva 2 décadas tejiendo. Y cuando veas la diferencia entre lo que obtuvimos y lo que debíamos obtener, entenderás por qué millones de fanáticos sintieron que la serie los traicionó. Porque el verdadero final no se trata de quién se sienta en el trono de hierro. Se trata de algo mucho más aterrador, el precio del poder y la imposibilidad de escapar del ciclo de violencia que Poniente ha perpetuado durante siglos. Empecemos por donde HBO decidió terminar. La serie concluye con una reunión de señores y damas, donde Tyrion propone a Bran el Roto como rey porque tiene la mejor historia. Jon mata a Daenerys y es exiliado más allá del muro. Sansa se convierte en reina del norte. Arya navega hacia el oeste. En la superficie parece un final limpio. Los Stark sobrevivieron, los tiranos fueron derrotados, el reino tiene paz. Pero este final tiene un problema masivo. Ignora completamente toda la filosofía central de George R.R. Martin. Porque Martin no escribió una fantasía sobre héroes que triunfan. Escribió una deconstrucción brutal de las fantasías medievales, donde las buenas intenciones no son suficientes y donde el poder corrompe sin importar quién lo tenga. La serie terminó diciendo que el problema era Daenerys, que una vez que la reina loca murió todo, podría volver a la normalidad. Pero los libros están diciendo algo completamente diferente. El problema nunca fue una persona, el problema es el sistema entero. Y ahí es donde comienza el verdadero final. Y hablando de grandes finales, queremos que tengas acceso a todos los libros de Canción de Hielo y Fuego. Haz clic en el enlace en la descripción y sumérgete en Poniente hoy mismo. Porque lo que la serie mostró es apenas la superficie. Los libros contienen capítulos completos desde la perspectiva de Jaime, donde ves sus sueños proféticos, sus visiones del futuro y las pistas que Martin dejó sobre su verdadero destino. Lee las profecías completas, no las versiones editadas que HBO mostró. Descubre por qué George R.R. Martin lleva décadas construyendo hacia un final que la serie nunca tuvo el coraje de mostrar. Tu apoyo ayuda al crecimiento del canal. Y ahora seguimos. En los libros hay una profecía que la serie apenas mencionó, pero que es central para todo. Azor Ahai, el príncipe que fue prometido, el héroe destinado a salvar el mundo de la oscuridad. La serie sugirió que esto era Jon o Daenerys, pero los libros están haciendo algo mucho más interesante. Están sugiriendo que Azor Ahai no es un salvador, es una maldición repetida, porque la leyenda original cuenta que Azor Ahai forjó su espada legendaria Lightbringer al atravesar el corazón de su esposa Nyssa Nyssa. Mató a la persona que más amaba para obtener poder. Y Martin ha estado construyendo paralelismos de esto a lo largo de toda la saga. Stannis quemó a su hija, Daenerys sacrificó a Drogo, Jon traicionó a Ygritte. Cada héroe potencial repite el mismo patrón, poder a cambio de humanidad. Pero el verdadero giro está en quién realmente cumple la profecía. Los libros están señalando a alguien que la serie casi olvidó, Jaime Lannister. Porque Jaime es el único personaje cuyo arco completo refleja perfectamente la historia de Azor Ahai. Empezó como el Caballero Dorado que mató a un rey loco para salvar 500.000 de vidas. Sacrificó su honor, su reputación, toda su identidad para hacer lo correcto, y nadie lo creyó, nadie lo honró, el mundo lo llamó matarreyes, y lo despreciaron por el mejor acto que jamás cometió. En los libros Jaime está teniendo sueños proféticos, está teniendo visiones de espadas en llamas, está siendo empujado hacia un destino que no entiende completamente.
Y la profecía dice que Azor Ahai despertará dragones de piedra. La serie interpretó esto literalmente. Daenerys despertó huevos de dragón petrificados, pero los libros están jugando con algo más metafórico. Porque en Viejo Valirio, la palabra para dragón y fuego es la misma, y los libros han establecido repetidamente que los Lannister son obsesionados con el fuego y el oro. Tywin Lannister pasó toda su vida construyendo un legado, una dinastía, una casa que duraría 1000 años, y Jaime es el heredero designado, el hijo dorado. El dragón de piedra, que lleva el nombre Lannister, pero que se ha transformado en algo completamente diferente. El verdadero final que Martin está construyendo no termina con Bran como rey, termina con la destrucción completa del trono de hierro y de todo el sistema feudal que lo sostiene. Porque los libros han estado señalando desde el principio que el trono de hierro es el verdadero villano. Es un símbolo de conquista construido de las espadas de los derrotados forjado en fuego de dragón. Representa la opresión, la violencia y el ciclo interminable de guerra. Y Martin ha dicho en entrevistas que su final será agridulce, no feliz, no trágico, agridulce. ¿Qué podría ser más agridulce que salvar el reino pero destruyendo la institución misma que todos han estado peleando por controlar? En los libros hay un personaje que la serie mató prematuramente, pero que es absolutamente crucial, Aegon Targaryen, el supuesto hijo de Rhaegar, que fue rescatado del saqueo de desembarco del rey. La serie lo eliminó completamente, pero en los libros está invadiendo Poniente con el respaldo de la Compañía Dorada. Aegon representa algo vital, la idea de que siempre habrá otro pretendiente, siempre habrá alguien más con un reclamo legítimo, siempre habrá otra guerra. Porque mientras el trono de hierro exista, mientras el poder absoluto sea el premio, la violencia nunca terminará. Y ahí es donde entra Daenerys. En la serie su giro hacia la locura fue apresurado y mal ejecutado, pero en los libros Martin está construyendo hacia eso durante miles de páginas, no como locura, sino como inevitabilidad. Porque Daenerys no es loca, es una conquistadora, y los conquistadores hacen lo que siempre han hecho, queman ciudades que se resisten. Aegon el Conquistador quemó Harrenhal hasta los cimientos. Robert Baratheon saqueó desembarco del rey. Tywin Lannister ahogó bastardos de Roca Casterly. La diferencia es que cuando los hombres lo hacen, la historia los llama fuertes. Cuando Daenerys lo hace, la llaman loca. Pero los libros están haciendo algo más complejo. Están mostrando que Daenerys genuinamente cree que está liberando a la gente. Genuinamente cree que el fuego y la sangre son necesarios para romper la rueda. Y esa creencia sincera combinada con poder absoluto es exactamente lo que la hace tan peligrosa. Porque el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, y Daenerys tiene las mejores intenciones del mundo mientras quema desembarco del rey. Entonces Jon la mata, pero en los libros esto no será una decisión impulsiva, será la culminación de todo su arco. Jon Snow ha pasado toda su vida atrapado entre dos mundos, Stark y Targaryen, deber y amor, norte y sur. Y su decisión final lo define completamente. Mata a la mujer que ama, mata a su reina, mata a su propia sangre, no por ambición sino por deber, porque es lo correcto incluso cuando duele. Eso es Azor Ahai, eso es Nyssa Nyssa, eso es el sacrificio definitivo. Pero aquí está el giro que HBO nunca mostró. Jon no se exilia porque los Inmaculados lo exigen, se exilia porque entiende algo que nadie más entiende, que él tampoco puede quedarse. Que si se queda eventualmente alguien lo proclamará rey, y entonces el ciclo comenzará de nuevo. Porque Jon tiene el mejor reclamo, es el hijo legítimo de Rhaegar Targaryen, técnicamente es el heredero de la dinastía, pero Jon entiende que los reclamos son la razón por la que Poniente nunca ha conocido paz real. Así que renuncia, no como castigo, sino como liberación. Se va más allá del muro donde los títulos no significan nada, y donde puede ser simplemente Jon Snow, no un rey, no un lord, solo un hombre.
Y ahí está la amargura. El héroe que salvó el mundo nunca será honrado por ello, nunca será recordado. Vivirá el resto de su vida como un desertor, un exiliado. Pero también está lo dulce. Finalmente es libre. Mientras tanto, el sur tiene que reconstruirse, y aquí es donde entra el verdadero final político que Martin ha estado construyendo, no con Bran como rey, sino con algo completamente diferente, una república. Porque los libros han estado sembrando las semillas de la democracia durante toda la saga. La Guardia de la Noche elige a su Lord Comandante, los Hijos del Hierro eligen a su rey en el cónclave. Incluso los salvajes tienen una forma rudimentaria de consenso. Y hay un personaje que ha estado empujando esto desde el principio, Tyrion Lannister. En los libros Tyrion no es el consejero sabio y benévolo de la serie, es amargo, es vengativo. Está roto por lo que su familia le hizo. La guerra, la muerte, la miseria. Todo porque Robert Baratheon amó a alguien que no lo amaba a él. Esto es información. Si un puñado de personas lo saben ahora, cientos lo sabrán pronto. ¿Y luego qué pasa? Ella pierde el norte. Pero también es el único personaje que entiende que el sistema está podrido hasta la médula, que mientras exista un trono absoluto, mientras el poder se concentre en una persona, las guerras nunca terminarán. Entonces propone algo radical, destruir el trono de hierro, literalmente, fundirlo, y reemplazarlo con un consejo de señores elegidos no por sangre, sino por mérito y consenso. No es democracia moderna, sigue siendo feudalismo, pero es un paso, es evolución, es la idea de que tal vez solo tal vez Poniente puede romper el ciclo. Y eso es agridulce, porque miles murieron para llegar a este punto, casas enteras fueron exterminadas, ciudades fueron quemadas, el precio fue monstruoso, pero al final quizás solo quizás valió la pena. Mientras tanto, en el norte Sansa gobierna no como reina, sino como la guardiana del norte, porque en los libros el norte nunca quiso un trono, quería independencia, quería que los dejaran en paz. Y finalmente, después de siglos de ser tratados como súbditos, lo consiguen. Arya no navega hacia el oeste en los libros. Ese fue un final inventado por la serie. En los libros, Arya está atrapada en Bravos, entrenando con los hombres sin rostro, luchando entre convertirse en nadie o reclamar su identidad. Y el verdadero final para Arya es mucho más devastador. Regresa a Poniente, completa su lista, pero se da cuenta de que la venganza no trajo paz, solo trajo más muerte. Y tiene que decidir si puede vivir con lo que se ha convertido. Porque Martin no escribe finales donde los personajes simplemente ganan. Escribe finales donde los personajes tienen que vivir con las consecuencias de sus decisiones, donde la victoria tiene un costo, donde sobrevivir no es lo mismo que ser feliz. Bran tiene un papel, pero no es convertirse en rey por tener la mejor historia. En los libros, Bran está convirtiéndose en el cuervo de tres ojos. Está fusionándose con los árboles arciano. Está perdiendo su humanidad para ganar conocimiento infinito. Y hay una teoría respaldada por mucha evidencia textual de que Bran eventualmente se convierte en un antagonista, que el cuervo de tres ojos ha estado manipulando eventos durante siglos, que todo lo que ha sucedido fue orquestado para ponerlo en una posición de poder absoluto, porque el poder absoluto corrompe absolutamente, incluso a un niño paralizado que solo quería ayudar. Eso es lo que HBO no mostró, eso es lo que Martin está construyendo, un final donde no hay buenos y malos, donde todos son grises, donde las mejores intenciones conducen a los peores resultados, donde salvar el mundo requiere sacrificar todo lo que amas, y donde al final el verdadero enemigo nunca fueron los caminantes blancos, ni los dragones, ni ninguna amenaza externa. El verdadero enemigo siempre fue la humanidad misma, nuestra incapacidad de dejar ir el poder. Nuestra adicción a la violencia, nuestra creencia de que nuestro sufrimiento justifica el sufrimiento de otros. El trono de hierro no es un premio, es una maldición. No porque esté hecho de espadas o porque haya sido forjado con fuego de dragón, sino porque representa una idea mucho más peligrosa, que el poder absoluto es algo que se puede poseer sin pagar un precio. Y toda la historia se encarga de demostrar lo contrario. Cada persona que se acerca a ese trono se deforma, se endurece, se rompe o termina destruyendo todo a su alrededor. No importa si llega con buenas intenciones o con ambición pura, el resultado es el mismo. Por eso la única forma real de romper la maldición no es ganarlo, es eliminarlo. Hacer desaparecer aquello que convierte el poder en un juego de suma cero, donde siempre alguien tiene que perder.
Eso es, en el fondo, lo que la serie evitó mostrar. Un final donde no hay recompensa clara, donde los héroes no reciben lo que creen merecer, donde la justicia no es limpia ni reconfortante, sino incómoda, incompleta, incluso dolorosa. Un final donde ganar no se siente como victoria, sino como el resultado inevitable de decisiones que costaron demasiado, porque ese tipo de cierre no tranquiliza al espectador, lo confronta. Y ese es el problema, estamos acostumbrados a finales que ordenan el caos, que recompensan a los buenos y castigan a los malos, de forma clara, pero la vida no funciona así. La historia real no se acomoda para ser satisfactoria, no hay una música épica que cierre los conflictos, ni un momento exacto donde todo encaje. Y justamente por eso, la obra de Martin siempre estuvo más cerca de la historia que del mito. No escribe para consolar, escribe para incomodar, para obligar a mirar lo que normalmente evitamos. Entonces la pregunta inevitable es, ¿por qué cambiar eso? ¿Por qué suavizarlo? Y la respuesta no es artística, es estructural. Un final donde el trono de hierro es destruido y con él colapsa el sistema que lo sostiene, no es un final fácil de vender, no deja una sensación de cierre tradicional, no genera ese entusiasmo inmediato, no permite que la historia se convierta en algo cómodo de consumir después. Es un final que deja preguntas abiertas, que no ofrece certezas, que incluso puede generar rechazo. Y esas preguntas son incómodas porque no se quedan en la ficción, hablan de poder, de estructuras, de violencia que se repite porque está integrada en el sistema. Hablan de cómo las personas justifican lo que hacen cuando creen que su causa lo merece. Y sobre todo, cuestionan si realmente aprendemos algo o si simplemente cambiamos de nombres y repetimos los mismos patrones. Y eso no es algo que se pueda empaquetar fácilmente, no es algo que se convierta en un recuerdo cálido, no es algo que venda. Porque enfrentarse a esas ideas implica reconocer que el problema no es un villano específico, sino la forma en la que está construido todo el juego. Pero esas son exactamente las preguntas que Martin viene planteando desde el inicio. No son un giro final, son el núcleo de toda la historia. Y son las preguntas que merecían ser llevadas hasta sus últimas consecuencias en pantalla. El verdadero final nunca fue una cuestión de quién gana, nunca se trató de elegir al mejor gobernante para sentarlo en el trono. La pregunta real siempre fue si ese trono debería existir, si el sistema que genera ese tipo de poder puede reformarse, o si necesariamente tiene que desaparecer, si es posible romper el ciclo, o si estamos condenados a repetirlo con diferentes caras y diferentes discursos. Y ahí es donde la serie toma una decisión clara, no responder, o mejor dicho, responder de la forma más segura posible. Un nuevo rey, un exilio simbólico, una aventura hacia lo desconocido. Elementos que cierran arcos individuales, pero que no cuestionan la estructura de fondo. Es un final que se siente completo en la superficie, pero que evita tocar el punto más incómodo. Porque un final que se siente como verdad, no siempre se siente como un final. Deja cosas abiertas, deja dudas, deja una sensación persistente de que algo más profundo sigue sin resolverse. Los libros, si llegan a completarse, probablemente vayan en otra dirección, no necesariamente más espectacular, pero sí más coherente con todo lo que se ha construido. Un cierre que no busca complacer, sino ser fiel a sus propios temas. Un final que duele, que incomoda, pero que encaja con cada decisión, cada pérdida y cada consecuencia que la historia fue acumulando. Porque, en el fondo, nunca fue solo una historia de fantasía, fue una historia sobre personas enfrentadas al poder, sobre cómo lo desean, cómo lo justifican y cómo terminan siendo transformadas por él. Sobre sistemas que parecen inevitables hasta que alguien se pregunta si realmente lo son. Y ahí es donde el verdadero final golpea más fuerte, no en lo que ocurre, sino en lo que nos obliga a pensar. Nos pone frente a un espejo y plantea una pregunta que va más allá de cualquier personaje. Si estuviéramos en ese mundo, ¿seríamos diferentes? ¿Actuaríamos mejor? ¿O simplemente estaríamos esperando nuestro turno para ocupar ese mismo lugar, convencidos de que esta vez sí lo haríamos bien? Porque tal vez la mayor ilusión de todas no es el trono de hierro. Es creer que nosotros seríamos distintos cuando llegara nuestro momento. Esa es la pregunta que HBO no quiso hacer, pero es la pregunta que define toda la saga. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente debía ser Juego de Tronos, dale like y suscríbete para más contenido que va más allá de lo superficial. Déjame saber en los comentarios, ¿preferirías el final de HBO o el final que Martin está construyendo en los libros?
¿Y crees que alguna vez veremos los libros finales o estamos condenados a imaginar para siempre lo que pudo haber sido? Gracias por ver y recuerda, cuando juegas el juego de tronos, o ganas o mueres. Pero quizás la verdadera victoria es negarse a jugar.